Bienvenidos a Economía. Tras solo 45 días como presidente de Argentina, Javier Milei enfrenta su primera huelga general en contra de su ajuste fiscal y plan de reformas con las que pretende contener una inflación anual del 211%, récord en 30 años. Los sindicatos rechazan en particular la limitación del derecho a la huelga y el facilitamiento del despido. Son muchos y están enfadados. Sindicalistas, trabajadores, miembros de organizaciones sociales, pero también artistas y estudiantes toman las calles de Buenos Aires contra las reformas económicas del presidente Javier Milei. Básicamente nos moviliza todo lo contrario a las políticas que se están implementando hoy por hoy desde el Estado Nacional. Por eso estamos acá. Hace un mes, la Confederación General del Trabajo, la central obrera más grande del país de orientación peronista, convocó junto a otros actores este paro, el primero en 5 años. Ante la noticia del decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei, que es un decreto excesivamente extenso, que se mete con más de 600 leyes vigentes en la Argentina y que particularmente, entre otros temas, ataca brutalmente los derechos laborales, cercena la libertad sindical, la libertad de expresión y de libre agremiación. Los paquetes propuestos por el nuevo gobierno suman más de 1000 medidas que buscan revolucionar el sistema económico argentino, llevando la idea del libre mercado a prácticamente todos los ámbitos. Entre los cambios que propone están la derogación de varias leyes, cambios en el régimen laboral y la estructura de las empresas estatales, orientándolas hacia la privatización. Las personas que salen hoy a la calle en Buenos Aires y todo el país temen por sus empleos, sus viviendas, la sanidad y no se cansan de repetir: la patria no se vende. Pues nos vamos directos a Argentina con Alejandro Rebosio. Saludos, Alejandro. ¿Qué seguimiento está teniendo esta huelga? El seguimiento se podría decir que es dispar. Comenzó a las 12 del mediodía, dura por 12 horas y según quien lo mire tuvo mayor o menor acatamiento. Según los organizadores de las marchas en todo el país, incluido Buenos Aires y aquí en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, hubo más de 1 millón de personas movilizadas en las calles. Según el gobierno de Javier Milei, en la ciudad de Buenos Aires solamente hubo 40.000 personas contra 600.000 que calculaban los sindicalistas. En cuanto al paro general, a la huelga general, ahí también fue dispar. Los comercios en general abrieron porque sus dueños querían facturar en un tiempo donde hay una profunda crisis. Además, muchos se oponían al paro, a la huelga, y había transporte público. El transporte público ahora comenzó a parar a partir de las 19. Hubo transporte público para facilitar que la gente pudiera ir a manifestarse, pero también eso facilitó que fueran a los trabajos. En lo que son las fábricas y las obras públicas, hubo algunas que pararon y otras que no. Pero, por ejemplo, la industria automotriz se detuvo por completo a partir del mediodía y, de hecho, la demanda eléctrica en toda Argentina cayó a partir de las 12. Alejandro, los sindicalistas esperan que la huelga y las manifestaciones persuadan a los diputados de la oposición de apoyar la megaley del presidente. ¿Qué opciones hay de que esto suceda? Habrá que ver cómo se analiza el impacto de esta huelga. Por un lado, la huelga significó la lucha entre Milei, y que se ha opuesto a lo que él llama la casta política, y el sindicalismo, que está muy cuestionado en Argentina. Pero por otro lado, las manifestaciones han sido mayores a la esperada, y eso puede impactar en la decisión de los diputados de la oposición. Justamente horas antes, la noche anterior a esta huelga, la oposición más moderada pactó con el gobierno de Milei una serie de modificaciones al proyecto de ley ómnibus que originalmente tenía más de 600 artículos, que después Milei quitó unos 100 para llegar a acuerdos y que tiene que seguir modificándolo porque no está logrando el consenso necesario. De hecho, salió un dictamen de comisión de la Cámara de Diputados, pero con muchas disidencias de parte de la oposición. Mañana iba a sesionar la Cámara de Diputados para aprobar este proyecto, pero a sesión para el próximo martes porque hay mucho que negociar entre el gobierno de Milei y lo que son la oposición más moderada, que se distingue de la oposición peronista, donde está enrolado el sindicalismo. Gracias, Alejandro Rebosio, desde Jujuy. Gracias a ustedes.
La reforma laboral que propone Milei elimina las sanciones al empleo no registrado. En este país, el 36% de los empleados no están formalizados y, por tanto, carecen de derechos laborales. En el noreste incluso es peor, son el 43%. Las patronales apoyan la reforma con el argumento de que desalienta lo que ellas llaman industria del juicio laboral. Del Valle limpia los platos en su casa antes de irse a limpiarlos a un restaurante de Jujuy, Argentina, en un empleo no registrado ni protegido por derechos laborales. Oculta su rostro por temor a perderlo. Toda su vida tuvo trabajos así, en una verdulería, cuidando niños y ancianos o en una fundación. En toda Argentina, 36% de los empleados es contratado en la informalidad. En su región, el noroeste, se da el mayor índice, 43%. No tenés, digamos, muchas opciones, no podés decidir mucho. O lo tomás o lo dejás. Y bueno, es dinero. No tenés seguro, obra social, vacaciones pagas, enfermedad tienen que ir para el hospital. Los dueños dicen son muchos impuestos que tienen que pagar. El presidente de Argentina, Javier Milei, decretó el mes pasado amplias reformas para liberalizar la economía, incluida una laboral, que no solo flexibiliza las contrataciones, sino que elimina las sanciones al empleo no registrado. Del Valle cree que la impacta. Es como que la opción, digamos, escrita en chiquitita puede tener en negro, o sea, no le está obligando. Entonces, eso también es malo para la gente que busca emplearse o tener sus propios derechos. La Confederación General del Trabajo, la CGT de Argentina, ha reaccionado a esta y otras reformas de Milei con la convocatoria a una huelga general este miércoles, a un mes y medio del inicio de su gobierno. Además, ha conseguido un fallo judicial que ha frenado la flexibilización laboral en forma momentánea hasta que se expida la Corte Suprema de Argentina. Su secretario de organización en Jujuy advierte contra la eliminación de multas al empleo no registrado. No tendrían derechos, serían esclavos. Estos mecanismos para favorecer a la patronal implicaría sin duda alguna despidos masivos, en la cual apunta básicamente a generar el registro de trabajos en negro con mucha precariedad y en la explotación. Pero las patronales de Argentina están a favor de la reforma laboral con el argumento de que reduce lo que ellas llaman la industria de los juicios laborales. La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Jujuy, Claudia Armata, dueña de un negocio de zapatillas, apoya que se abarate el despido de empleados, tanto registrados como no registrados. Cuando uno tiene un empleado que realmente no funciona, emprender, por ejemplo, un despido se hace muy difícil, las indemnizaciones son muy altas y uno no puede tener, por ejemplo, recambio de personal. Se hace muy difícil tomar empleados nuevos, normas de la forma que están. Pero Armata también reclama que el gobierno argentino rebaje el costo de las contrataciones en el norte, la región más postergada del país. El empleo sin derechos laborales es un drama que afecta a Argentina como a la mayoría de los países de América Latina. Milei propone su solución, pero los sindicatos advierten que los trabajadores con pocos derechos se quedarían sin ninguno. Cambiamos de tema. Dave Colhoun, el primer ejecutivo de Boeing, se ha reunido hoy en Washington con un grupo de senadores a petición propia. Colhoun ha admitido que los legisladores tienen muchas preguntas referentes a los problemas de seguridad de los aviones de esta aeronáutica. El pasado 5 de enero se desprendió en pleno vuelo un panel de un avión Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines y desde entonces este modelo se ha quedado en tierra y han aumentado las evidencias de problemas de calidad en el ensamblaje de algunos aviones. Ana Nieto, el director general de Alaska Airlines, ha dicho que se han encontrado tornillos sueltos en las inspecciones iniciales. ¿Cuál es la situación en Boeing? Pues el jueves va a haber paros en las líneas de producción para mantener reuniones sobre seguridad y calidad con los trabajadores y estudiar la forma de mejorarla, porque es una situación que cada vez se presenta como más urgente. No ha trascendido aún de que han hablado Colhoun con los legisladores a puerta cerrada, pero se puede esperar que haya una comparecencia en el Congreso, porque no hay que olvidar que Boeing es la primera compañía exportadora de Estados Unidos. De momento, la Autoridad Federal de
Aviación está inspeccionando muy de cerca los aviones que aún están aparcados y entre sus grandes clientes, Alaska Airlines y United Airlines, además hay mucha frustración. El director general de Alaska Airlines dijo que estaba más que decepcionado, que estaba muy enfadado, esto lo ha dicho en una entrevista con la NBC, y el director general de United Airlines ha dicho que se están repensando su compra de más aviones 737 MAX 10, ya que sufren muchos retrasos en las entregas ya de años y con esta situación se van a retrasar aún más. Además, United ya cuenta con que este primer trimestre del año se vayan a cerrar con pérdidas, se vaya a cerrar el ejercicio con pérdidas debido a que hay aviones que no van a poder despegar, que no están despegando. ¿Y se está reflejando esta situación en los mercados? Pues en lo que va de año, el valor de Boeing ha caído casi un 15% en unos mercados en los que se respira bastante euforia y récords en los principales índices. No obstante, en los últimos días ha habido un cierto respiro y una recuperación y ha subido básicamente porque se están entregando aviones a China y se ha hecho un pedido a India. Boeing es una empresa que junto con Airbus controla un mercado global. Gracias, Ana, desde Nueva York. Hasta luego. El desarrollador alemán de software SAP llevará a cabo en 2024 una reestructuración que afectará alrededor de 8.000 empleados a nivel mundial, el 7,4% de la plantilla. Con esta reestructuración, la multinacional pretende aumentar la inversión en áreas estratégicas de crecimiento, principalmente en inteligencia artificial. SAP invertirá casi 1.000 millones de euros en esta área hasta finales de 2025. La medida implicará la formación del personal y la contratación de empleados con nuevas competencias. Pues aquí ponemos punto y final a esta edición de Economía. Gracias por su atención y su confianza y hasta la próxima ocasión.